Durante los primeros días del lanzamiento de Pokémon Rojo y Verde en Japón, el 27 de febrero de 1996, se observó un aumento de muertes en el grupo de niños de 10 a 15 años. Los susodichos eran encontrados muertos con una causa sospechosa de suicidio, comúnmente por ahorcamiento o al saltar desde las alturas. Sin embargo, algunos casos habían sido aún más extraños. Algunos niños comenzaron a cortarse partes del cuerpo. Otros habían metido sus cabezas en el horno y algunos incluso se habían ahogado con su propio puño, empujando su brazo dentro de su garganta. Los pocos niños que fueron salvados antes de quitarse la vida mostraban un comportamiento errático. Cuando se les preguntaba por qué intentaban lastimarse, solo respondían con gritos caóticos y se rascaban los ojos. Al mostrarles lo que parecía estar relacionado con su comportamiento, el Game Boy, no reaccionaban. Pero al mostrarles un Game Boy con el juego de Pokémon Rojo y Verde, los gritos continuaban y hacían todo lo posible por salir de la habitación en la que se encontraba el dispositivo. Esto confirmó la sospecha por parte de las autoridades de que los juegos, de alguna forma, estaban relacionados con estos niños y sus muertes. Era un caso extraño, ya que muchos otros niños que tenían los mismos juegos no mostraban este comportamiento, solo unos pocos. La policía no tuvo otra opción más que investigar esto, ya que no había otras pistas. Recopilaron todos los cartuchos que estos niños habían comprado y los mantuvieron resguardados como pruebas sólidas para examinarlos más adelante. Decidieron que lo primero que harían sería hablar con los programadores. La primera persona con la que hablaron fue el director de los juegos originales, Satoshi Tajiri. Al mencionarle las muertes relacionadas con sus juegos, se mostró ligeramente inquieto, pero no admitió nada. Los condujo a los programadores principales del juego, las personas responsables del contenido final. Los detectives se reunieron con Takenori Ota, uno de los programadores principales. A diferencia de Satoshi, él no parecía incómodo, sino que más bien era reservado. Explicó que era imposible usar un juego para causar tales muertes y señaló que no todos los infantes se habían visto afectados, descartándolo como una coincidencia o histeria colectiva. Parecía estar ocultando algo, pero no cedía ante las preguntas, hasta que finalmente dijo algo interesante. Takenori había escuchado un rumor acerca de que la música del pueblo Lavanda, una de las ubicaciones en el juego, había causado que algunos niños tuvieran sensaciones de malestar. Era solo un rumor sin evidencias físicas, pero aún así valía la pena investigarlo. Esto los llevó a Junichi Masuda, el compositor musical del juego. Masuda también había oído estos rumores, pero insistió que no había pruebas de que su música fuera la causa. Incluso para demostrar su punto, tocó la canción exacta del juego sin que nadie, ni los detectives, ni él mismo, sintieran nada extraño o diferente. Aunque seguían sospechando de Masuda y de la música del pueblo Lavanda, parecía que habían llegado a otro callejón sin salida. Regresaron a los cartuchos que habían confiscado en las casas de los niños. Decidieron examinar los juegos de forma más directa. Sabían que esos juegos causaban efectos adversos en los niños, así que lo hicieron con cautela. Insertaron uno de los cartuchos y encendieron la consola. La pantalla del título apareció y les dio la opción de continuar o crear un juego nuevo. Cuando eligieron continuar el juego, aparecieron los datos de la última partida, a manera de simples apodos. Sin embargo, lo interesante fue el tiempo de juego y la cantidad de Pokémon que tenían. En cada uno, el tiempo había sido muy poco, y todos tenían solo un Pokémon en su inventario. Esto les hizo darse cuenta de que la música de Pueblo Lavanda no podía ser la causa de los efectos adversos, ya que era imposible llegar a esa parte del juego en tan poco tiempo y solo con un Pokémon. Llegaron a la conclusión de que algo en las primeras etapas del juego debería ser la causa. Si no era la música ni la pantalla del título,
tenía que ser algo en los primeros minutos del juego. No tuvieron otra opción que apagar el juego y regresar con los programadores. Al pedir una lista de todos los programadores a Takenori, descubrieron, para su sorpresa, que uno de ellos se había suicidado poco después de que el juego fuera lanzado. Su nombre era Chiro Miura, un programador muy poco conocido que había aportado muy poco al juego. Aún más curioso, había pedido que su nombre no apareciera en los créditos, y así fue. Revisando las evidencias encontradas en el apartamento de Chiro, hallaron muchas notas escritas con marcador grueso. La mayoría estaban tachadas o arrugadas, lo que dificultaba mucho su lectura. Las pocas palabras que lograron descifrar decían: "No entres", "Cuidado" y "Sígueme", en letras grandes. Los detectives no estaban seguros de qué significaba, pero sabían que debía tener alguna conexión. Al investigar más, descubrieron que Chiro era buen amigo de uno de los diseñadores de mapas, Koji Nishino, y esta probablemente fue la única razón por la que Chiro había participado en la creación del juego. Desde el lanzamiento del juego, Koji Nishino se había encerrado en su apartamento, apenas saliendo de noche para buscar algo que comer. Les había dicho a sus amigos y familiares que estaba de luto por su querido amigo Chiro, pero no le creyeron, ya que Nishino se había comenzado a aislar justo el mismo día en que el juego había sido lanzado a la venta, días antes de que Chiro se quitara la vida. Era inquietante, pero las autoridades finalmente lograron persuadir a Nishino para que hablara con ellos. Parecía como si no hubiera dormido en días. Tenía ojeras, olía mal, sus uñas estaban negras y su cabello grasiento, pegado a su frente y cuello. Hablaba entre murmullos y tartamudeos. Cuando le preguntaron si sabía algo sobre los niños que habían muerto tras jugar y si aquello tenía alguna conexión con el juego, él respondió cuidadosamente, eligiendo sus palabras antes de contestar. Les dijo que su amigo Chiro tenía una idea interesante para el juego, algo que había querido probar desde que supo lo del proyecto. Nishino conocía desde hace tiempo a Takenori, el director y programador principal. Así que, con algo de persuasión pudo conseguir que un programador mediocre como Chiro formara parte del proyecto. Al parecer, Chiro había convencido de alguna forma a Nishino para que lo incluyera en el proyecto, y funcionó. Los detectives sabían que estaban cerca de algo. Este programador desconocido, Chiro, debía tener alguna relación con el caso. Le preguntaron cuál era la idea de Chiro. ¿Por qué deseaba tanto participar en este juego infantil? Nishino les dijo que Chiro nunca le contó mucho, solo unos pocos detalles de vez en cuando. Quería insertar un Pokémon especial en el juego, uno completamente diferente a los demás. Sería un extra, una especie de creación fuera de lugar para el jugador. Sin embargo, no tendría que ver nada con eso. Con el tiempo de juego registrado en los cartuchos, era imposible que los niños hubieran tenido forma de encontrarse con ese Pokémon. Nishino, a lo largo de toda la conversación, parecía desmoronarse cada vez más con cada pregunta. Los detectives lo presionaron cada vez más, buscando en su mente cada pedazo de conocimiento que tuviera sobre el juego, sobre Chiro, sobre las intenciones de Chiro. Fue cuando le preguntaron sobre las notas encontradas en la casa de Chiro que Nishino terminó rompiéndose. Desde debajo del sofá donde estaba sentado, sacó rápidamente una pistola, apuntándola directamente a la policía mientras retrocedía unos pasos. Luego, tan rápido como la sacó, llevó la pistola a su rostro. «No me sigan», murmuró Nishino mientras se metía la pistola en la boca y apretaba el gatillo. Fue demasiado rápido como para que la policía reaccionara. Todo había terminado. Nishino se había quitado la vida, repitiendo de manera ligeramente diferente lo que estaba escrito en uno de los papeles de Chiro. Parecía que todas las pistas habían desaparecido con esto.
El equipo que había creado el juego original se estaba desmoronando, volviéndose cada vez más difícil de encontrar algo. Era como si estuvieran guardando un secreto. Cuando la policía logró finalmente hablar con todos los que parecían haber participado en el juego, incluso los diseñadores de personajes o diseñadores de monstruos menos conocidos, parecía que no tenían nada de interés que decir. La mayoría ni siquiera conocía a Chiro, y los pocos que sí lo conocían solo lo habían visto 1 o 2 veces trabajando en el juego. A lo largo de todo esto, la única confirmación que tenían era que Chiro había trabajado en las primeras etapas del juego. Pasaron un par de meses desde los primeros suicidios de los niños, y la tasa de muertes había disminuido drásticamente. Parecía que el juego ya no estaba causando efectos perjudiciales en ellos. El retiro del mercado que se había planeado fue cancelado, ya que parecía que el juego ya no estaba haciéndoles daño. Comenzaron a pensar que tal vez Takenori tenía razón y que todo había sido una coincidencia extraña o histeria colectiva. Hasta que recibieron una carta. La carta fue entregada directamente a uno de los detectives en plena calle. Se la dio a una mujer, muy delgada, frágil y de aspecto enfermizo. Se la entregó rápidamente, diciéndole que era algo que necesitaba ver, y sin esperar una respuesta ni decir otra palabra, desapareció entre la multitud. El detective llevó la carta a su oficina y, llamando a todos los demás, la sacó y la leyó en voz alta. Era una carta escrita por el propio Chiro, pero no era una que hubiera encontrado en su apartamento. Habían registrado y vaciado por completo ese lugar, así que de donde quiera que viniera esa carta, no estaba guardada ahí. Estaba dirigida a Nisino. Comenzaba de manera bastante formal. Un saludo, ¿cómo estás? Saludos para la familia y demás. Después de 1 o 2 párrafos normales, llegaron a una sola sección en la que solicitaba a Nisino que lo ayudara a entrar en el equipo de desarrollo del juego para conseguirle un puesto de programador para Pokémon Rojo y Verde. A medida que la carta continuaba, la escritura parecía volverse nerviosa. Hablaba de una idea gloriosa que tenía, una forma de programar algo nunca antes visto en ningún juego. Decía que ciertamente revolucionaría no solo la industria de los videojuegos, sino al mundo. Continuaba diciendo que sería un procedimiento muy simple para programar esta idea en el juego. Ni siquiera tendría que agregar alguna programación extraña, sino que podía usar lo que ya estaba en el juego. Esto, coincidieron los detectives, haría imposible notar alguna anomalía en la programación misma. Era una forma perfecta de ocultar lo que fuera que esto era. La carta terminaba abruptamente. No había despedida, ni saludos a la familia, ni un escríbeme de vuelta o gracias. Nada de eso. Solo estaba su nombre, escrito con tanta fuerza en la carta que casi rompía el papel. Solo su nombre, Chiro Miura. Esta era la pieza faltante para los detectives. Ya no tenían dudas sobre la causa. Chiro había programado algo en las primeras etapas del juego. Algo oscuro. Para incrementar esta racha de buenas noticias, descubrieron que el equipo de programación había trabajado en parejas. Incluso el propio Chiro había trabajado con otro programador, Sousuke Tamada. Si alguien sabía cuál era el secreto de este juego, Sousuke Tamada sería la persona indicada. Esta era su última esperanza para desentrañar este misterio de una vez por todas. Supieron que Sousuke había aportado mucho en la programación del juego y parecía ser una persona promedio, un buen tipo y trabajador. Se les permitió a los detectives que entraran a su hogar sin problemas, el cual era un lugar decente, y pasaron a su sala donde tomaron asiento. Sousuke, sin embargo, no se sentó. Se quedó de pie junto a la ventana del segundo piso, mirando hacia la calle concurrida. Sonreía ligeramente. No hay testigos directos de los eventos siguientes. Lo único que quedó de esta conversación fue encontrado en una grabadora de voz que estaba en la mesa frente a los 2 detectives asignados para hablar con Sousuke.
Lo que sigue es la grabación sin editar. Sousuke Tamada, ¿cuál fue su papel en los juegos Pokémon Rojo y Verde? Preguntó el primer detective. Fui programador. Su voz era ligera, amigable, casi demasiado amigable. Eso es todo. ¿Es cierto que los programadores del juego trabajaron en equipos? Preguntó el detective. Se podía escuchar el sonido de pies moviéndose ligeramente sobre el suelo. Tiene razón, dijo Sousuke después de un momento de silencio. ¿Y su compañero, su nombre era...? El detective fue rápidamente interrumpido por la voz inquietante de Sousuke. Chiro Miura. Ese era su nombre. Chiro Miura. Otro silencio. Parecía que los detectives estaban un poco inquietos con este hombre. ¿Podría decirnos si alguna vez Miura actuó de manera extraña? ¿Algún comportamiento particular que haya observado mientras trabajaba con él? Sousuke les respondió. Realmente no lo conocía tan bien. No nos veíamos con frecuencia, solo de vez en cuando para intercambiar datos o cuando llamaban a todo el grupo para una reunión. Esas son las únicas veces que realmente lo vi. Actuaba de forma normal hasta donde pude notar. Era un hombre bajo y creo que eso afectaba su conciencia. Se comportaba con más debilidad que cualquier otro hombre. Estaba dispuesto a hacer mucho trabajo para obtener reconocimiento. Eso sí lo sé. Creo que... Hubo silencio. ¿Sí? Preguntó el detective instándolo a continuar. ¿Qué cree? Creo que era un hombre muy débil. Creo que quería probarse a sí mismo sin importar nada. Creo que quería ser reconocido por algo especial. Algo que hiciera que la gente olvidara su apariencia y prestara atención a la poderosa mente que tenía dentro de su cabeza. Desafortunadamente para él, sin embargo, no tenía mucha mente que respaldara esa razón. ¿Por qué dice eso? Preguntó el segundo detective. Bueno, porque es la verdad. Respondió Sousuke rápidamente. Se escucharon sus pies moviéndose sobre el suelo de baldosas. No era nada especial, aunque quisiera creerlo. No puedes volverte grandioso solo con creerlo. Es imposible. De algún modo, creo que Chiro también lo sabía. En algún lugar muy dentro de sí mismo, lo sabía. Los detectives guardaron silencio de nuevo, sin saber cómo seguir la conversación. Después de un momento continuaron. ¿Puede decirnos cuál fue la participación de Chiro en el juego? ¿En qué trabajó exactamente? Sousuke respondió más rápido que antes. Nada. Quiero decir, nada importante. Trabajó en algunas partes oscuras al comienzo del juego. Se tomó una pausa y luego dio un poco más de información. Fue en la parte del profesor Oak, para ser exactos. Trabajó en algunas partes de Oak. Cuando se ve por primera vez, ¿sabe de qué hablo? ¿Qué más? Insistió la policía. Podían escucharlo en la voz de Sousuke. Él sabía algo. Sabemos que sabe sobre los niños y las muertes. Sabemos que fue Chiro quien lo hizo. Programó algo en el juego. ¿Qué está insinuando? Preguntó Sousuke. Sonaba como si tratara de mantener su voz firme. Estamos insinuando que, como usted fue su compañero, si nos está ocultando algo, entonces podría ser tan responsable de la muerte de esos niños como Chiro. ¡No pueden probar nada! ¡Díganos qué hizo Chiro en el juego! ¡Lo que yo dije que hiciera! Hubo un silencio absoluto. ¿Quieren saber, Preguntó finalmente Sousuke, rompiendo el escalofriante silencio, reemplazándolo con su voz. ¿Quieren saber de qué trata todo esto? Chiro era un idiota. Hacía cualquier cosa por un poco de atención. ¡Cualquier cosa! Tampoco sabía programar ni un carajo. Lo único que podía hacer era ser manipulado.
Podrías decirle qué hacer y él lo haría. Ni siquiera cuestionaba. Lo hacía. Todo esto solo para escuchar un gracias de vuelta mientras recibías el producto terminado. Esa era su motivación. Era todo lo que quería. Se oyeron 2 clics de armas de los detectives. Podía controlarlo a la perfección. Es muy parecido a Takenori. Claro que ninguno de ustedes sabía esto, pero fui yo quien propuso la idea del juego. La idea de toda la operación. Solo le dije al sujeto qué hacer y me siguió sin dudar. Es un bueno para nada igual que Chiro. Se oyó el sonido de una ventana abriéndose, seguido de los detectives. ¡No se mueva o dispararemos! Déjenme contarles sobre una mecánica en el juego. Continuó Sousuke. Su voz era más rápida, pero aún mantenía esa astucia. Considérenlo una pista, ¿de acuerdo? Si caminan lo suficiente por las áreas con hierba, aparecerá un Pokémon y tendrán la oportunidad de entrar en batalla con él. Es una parte necesaria para el juego en general, ¿sí? ¡Aléjese de la ventana! ¡No lo repetiremos! Al comienzo del juego tienen que entrar en el área de hierba antes de que Oak aparezca y reciban su primer Pokémon. ¿Me entienden? En circunstancias normales está programado que, aunque estén en un área de hierba, no aparezca ningún Pokémon. Esto lo hizo diferente. Manipulé a Chiro. Le dije qué poner en el programa. Le di todas las instrucciones sobre cómo hacerlo. Y lo hizo a la perfección. Es raro, pero puede suceder. Al pisar esa hierba, puede aparecer uno. ¡Sousuke, no queremos disparar! ¿Dispararme? ¿A mí? Preguntó Sousuke, riendo al mismo tiempo. ¡Dispararme a mí! Son tan tontos como lo fue Chiro. Cuando descubrió la verdad, tuvo que terminarlo todo. Se pegó un tiro por eso. Si están tan decididos a resolver este caso suyo, si quieren saber, jueguen el maldito juego ustedes mismos. Giren la ruleta y quién sabe, quizás descubran el secreto ustedes mismos. Se oyó un disparo, lo suficientemente fuerte como para distorsionar el audio. Se escucharon gritos, murmullos. La mesa en la que estaba la grabadora se cayó. Distorsiones ensordecedoras. Silencio y luego risas. Sousuke estaba riendo. Y luego dijo: Vengan y síganme. Vengan y síganme. Después el silencio. La grabadora siguió grabando hasta que la cinta se acabó. No había nada más en ella. La policía llegó rápidamente a la escena y, para su horror, descubrieron que Sousuke y los 2 detectives estaban muertos. Todos habían sido disparados, pero no sin antes luchar. Los detectives habían recibido múltiples disparos, al menos 10 cada uno, antes de morir tras un disparo entre los ojos. Sousuke mismo claramente había muerto de 2 disparos en el pecho directamente al corazón. Este juego estaba causando una masacre. Al menos un centenar de niños estaban muertos. Nisino, el amigo inocente, muerto. Chiro, el juguete manipulado, muerto. Los 2 detectives, muertos. Ahora, incluso el creador, la causa de esta atrocidad, Sousuke, muerto. Este juego iba mucho más allá de sus intenciones originales. Estaba matando a todos los que se involucraban. El detective principal decidió archivar el caso. El hombre que había cometido el crimen estaba muerto, por lo que ya no había razón para continuar con el caso. Todas las pruebas, todos los cartuchos, notas, cartas, fueron guardadas bajo llave, conservadas en la oscuridad a donde pertenecían. Se hablaba de todo esto. Había pequeñas conversaciones de vez en cuando, pero con los años incluso estas comenzaron a desvanecerse. Eventualmente, el caso solo fue un recuerdo en las mentes de quienes lo habían vivido de primera mano. Pasaron 10 años.
La fecha era el 27 de febrero de 2006. El detective principal, el hombre que había guardado las pruebas originales 10 años atrás, regresó a aquel horrible recuerdo. Aunque ya no estaba en servicio, aún tenía acceso a los archivos y ayudaba cuando podía. El recordatorio del evento lo llevó a revisar, a abrir el contenedor sellado que contenía todas las pruebas recopiladas. Revisó las cartas y las notas. Recordó a la mujer que apareció ante él en la calle aquel día y le entregó la carta que llevó al cambio de todo el caso. Se preguntó quién era y de dónde venía. Quizá era la madre de Chiro, o tal vez de Sousuke. Sin embargo, era demasiado tarde para perseguir cualquiera de estas ideas. Demasiado tarde. Volvió a sellar el contenedor y vio otro directamente detrás de él. Al sacarlo, leyó la nota en la parte superior. Prueba 2104A. Lo abrió y miró dentro. Dentro del contenedor estaban exactamente 104 cartuchos de Pokémon rojo y verde, cada uno en perfecto estado, intactos desde el día que los revisaron por última vez 10 años atrás. Metió la mano y sacó uno. No los había visto en mucho tiempo. No supo qué fue exactamente lo que pensó seguido de esto, pero buscó en su escritorio y sacó un viejo Game Boy. Lo había tenido ahí hace mucho tiempo, pero aún funcionaba. Era de su hijo, pero él había muerto hace algunos años. Su esposa también se había ido. Había sido tiempo atrás. Colocando el cartucho en la parte trasera del Game Boy, encendió el sistema. Se vio la pantalla de inicio. Luego, la opción de continuar o comenzar un nuevo juego. Tanaka. Ese era el nombre del niño, el primero que lo había jugado. Probablemente estaba muerto junto con todos los demás. Presionó nuevo juego y comenzó una nueva partida. Era un juego normal. Caminó por ahí, habló con la madre de Ash y salió de la casa. Comenzó a caminar hacia la hierba. En su cabeza aún podía oír las palabras de Sousuke. Giren la ruleta y quién sabe, quizás descubran el secreto ustedes mismos. Aunque no estuvo ahí, aunque nunca había visto al hombre en su vida, aún podía escucharlo decir: sígueme. Se acercó cada vez más, estando solo a unos pocos pasos de distancia. Entró en la hierba. Al principio la pantalla no hizo nada, nada en absoluto. Solo se quedó ahí, y el detective también, completamente congelado, como si el tiempo se hubiera detenido solo para ellos. La pantalla se volvió negra y luego se iluminó de nuevo. El icónico fondo verde con texto negro aparecieron. Los ojos cansados del detective se abrieron de par en par. No pudo evitar leer en voz alta lo que estaba frente a él. Ven y sígueme. Ven y sígueme. Sígueme. Te extraño, papá. Te extraño, amor. Te extraño tanto. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, corriendo por sus mejillas. Pantallas y pantallas de texto aparecían, y él presionaba rápidamente el botón A para continuar. Eran su esposa y su hijo. Le estaban hablando, llorando por él. Querían verlo, lo amaban, y él los amaba. Yo también los amo, murmuró el hombre con una voz ronca y áspera. Síguenos. Vuelve a nacer. Queremos verte y abrazarte y estar contigo para siempre y por siempre. No te alejes. Tú también puedes vernos. Te extrañamos. Síguenos. Te amamos.
Una pantalla negra. Los ojos del detective se abrieron de par en par con la mandíbula caída. La pantalla se iluminó de nuevo y Oak estaba guiándolo afuera de la hierba. «Sígueme», decía Oak. ¡No! Gritó el hombre, dejando caer el juego al suelo. Rápidamente se inclinó hacia adelante, alcanzándolo, y volvió a poner la pantalla frente a su rostro. ¡Tráemelos de vuelta! ¡Los quiero de vuelta! El juego continuaba como siempre, sin responderle en absoluto. ¡Mi esposa! ¡Mi hijo! ¡Escúchenme! ¡Tráiganmelos de vuelta, dije! Voces. Escuchó voces. Cientos de voces. Se dio la vuelta desde su asiento, mirando detrás de él. Y de pie, en su pequeña habitación, había niños. Muchos niños. Algunos no tenían ojos. Otros tenían marcas alrededor de sus gargantas. Otros estaban completamente quemados. Estaban gritando, extendiéndose hacia él. ¡Devuélveme a mi mamá! ¡Devuélveme a mi papá! ¡Devuélveme a mi mascota! Todos gritaban, estirando las manos hacia el juego, con sus bocas abiertas de horror y de dolor. ¡No quiero que se vayan! ¡Tráemelos de vuelta! ¡No! Gritó el detective. ¡Es mío! ¡Mi familia está aquí! ¡No lo toquen! El horror cubría su rostro. Sígueme, Dijo una voz. El detective miró, y en la esquina de su habitación, junto a un escritorio viejo, estaba Sousuke. Estaba de pie en la esquina, alto, esbelto y limpio. Una sonrisa se extendía por su rostro. sígueme. El detective se levantó de un salto, retrocediendo, tratando de alejarse de los niños que se arrastraban hacia él, extendiendo sus manos hacia el juego que sujetaba fuertemente. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi familia? Sousuke sonrió generosamente. Te mostraré. Te ayudaré a alejarte de ellos, ¿lo ves? Solo sígueme. Se inclinó y abrió un cajón en el viejo escritorio. El detective, empujando a la multitud de niños tratando de alejarse, miró hacia adentro. Ahí, cubierta de polvo, estaba su antigua pistola de cuando trabajaba ahí. No había usado esa pistola en muchos años y la había guardado sin querer recordar las cosas que tuvo que hacer con ella. Pero en ese momento no la veía como algo que causara dolor o muerte. Brillaba. Era luz. Era algo que podía liberarlo. Solo sígueme. Dijo Sousuke, tomando la pistola y poniéndola en la mano del detective. Formó su mano para sujetar el arma y luego la llevó a su sien. Solo aprieta el gatillo. Eso es todo. El detective se dio la vuelta. Los niños se arrastraban hacia él, agarrándole las piernas y tirando de su pantalón. Extendían las manos hacia el juego. Volvió a mirar a Sousuke y sonrió. Mi familia está ahí. Lo seguiré. Apretó el gatillo. Sus sesos se esparcieron en la pared mientras caía al suelo, muerto. Pasaron unos días antes de que encontraran el cuerpo. Este yacía en el suelo con sangre por todas partes. En una mano sostenía una pistola vacía y en otra un Game Boy clásico con el juego de Pokémon en la parte trasera.
La batería se había muerto hacía mucho tiempo y solo quedaba una pantalla negra y vacía. Este fue el último asesinato que las autoridades restantes permitirían. El último detective que alguna vez fue parte de este caso se llevó los 104 cartuchos y los quemó todos, asegurándose de que ni uno solo sobreviviera. Ya no habría más tragedias. Sin embargo, este no es el final. Se dice que el código sobrevivió, que incluso fue transmitido a otras versiones en diferentes idiomas de los juegos. Si tienes un juego antiguo de Pokémon, puedes colocar el cartucho en la parte trasera del Game Boy clásico, encender el sistema y girar la ruleta. ¿Quién sabe? Quizás descubras el secreto tú mismo. Muchas gracias por ver y escuchar esta historia. Tus likes y comentarios son muy importantes para mí, así que no dudes en escribirme. Me puedes seguir en todas mis redes sociales como Damita de Blanco. También me puedes escuchar en tus plataformas de podcast preferido. Comparte para que más amantes del terror se unan a esta gran familia. Enfrentando tus miedos, yo soy la Dama.